¿Por qué si Cristo es suficiente, el ser humano sigue buscando seguridad en otras cosas? ¿Por qué es tan fácil confiar en tradiciones, reglas o filosofías humanas y tan difícil descansar plenamente en lo que Cristo ya hizo por nosotros? A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha enfrentado un peligro constante: apartarse lentamente de la sencillez del Evangelio y sustituir la fe viva por formas externas. Pueden ser prácticas humanas o interpretaciones que, aunque parezcan espirituales, no conducen a Cristo. La lección de esta semana nos invita a volver al centro, a recordar que en Cristo está todo lo que necesitamos y que fuera de Él no hay plenitud verdadera. Como siempre, te invito a que antes de comenzar puedas elevar una breve oración en donde le pidas a Dios que abra tu mente y corazón para que puedas escuchar el mensaje que tiene para ti en este día. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Job hizo una pregunta profunda: ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde mora el entendimiento? El apóstol Pablo responde con claridad: la sabiduría está en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No solo una parte, no algunos, todos. Esto significa que cuando una persona encuentra a Cristo, no solo encuentra perdón, no solo encuentra esperanza, sino también propósito, dirección y comprensión del sentido de la vida. Pablo escribió a los creyentes de Colosas con un propósito muy claro. Él deseaba que fueran consolados, fortalecidos y unidos en amor. No quería únicamente corregir errores, quería afirmar su fe y mantenerlos firmes en verdad. La fe no se sostiene sola, necesita un fundamento, y el fundamento no son las ideas humanas, sino la palabra de Dios. Pablo elogia a la iglesia porque tenían orden y firmeza en la fe. El orden en la vida espiritual no es algo superficial. El orden protege la fe, preserva la verdad y permite que la enseñanza bíblica permanezca pura. Cuando la fe está fundada en la Escritura, no es fácilmente sacudida por ideas nuevas, filosofías atractivas o enseñanzas persuasivas. Y aquí surge una reflexión personal. ¿Cuánto orden hay en nuestra vida espiritual? ¿Nuestra relación con Dios es firme o depende de emociones cambiantes? Cristo es la fuente de la verdadera sabiduría, y quien permanece en Él no es arrastrado por cualquier viento de doctrina. Arraigados y creciendo en Cristo. Pablo presenta una de las imágenes más hermosas de la vida cristiana, la de una planta. De la manera que han recibido al Señor Jesucristo, así anden en Él. Recibimos a Cristo como Salvador, pero también caminamos con Él cada día. No es un evento único, es un proceso continuo. Aceptar a Cristo no significa solo aceptar ideas, significa aceptar a una persona, significa rendir el yo, morir al orgullo y permitir que su palabra y su espíritu dirijan la vida. Pablo dice que los creyentes deben de estar arraigados en Cristo. Una planta arraigada no se mueve con facilidad. Sus raíces la sostienen incluso en medio del viento. Así también, el creyente que está arraigado en la palabra permanece firme. La Escritura enseña que el pueblo de Dios es como un plantío del Señor. Dios es quien siembra, quien riega y quien hace crecer. Nuestra parte es permanecer en Él. Pero Pablo también presenta otra posibilidad, la de una planta artificial, algo que parece vivo pero no lo está, algo que parece espiritual pero carece de vida verdadera. Cuando el ser humano adopta filosofías humanas, tradiciones o enseñanzas que no están basadas en la Biblia, puede conservar una apariencia religiosa, pero pierde la vida espiritual. Aceptar enseñanzas que no son bíblicas es en realidad rechazar a Cristo, porque Cristo no puede separarse de su palabra. Morir al yo no ocurre una sola vez, es un proceso diario. Cada día se decide nuevamente confiar en Dios, rendirse a Él y caminar en su voluntad. Clavados en la cruz. Uno de los pasajes más malinterpretados del Nuevo Testamento se encuentra en Colosenses 2. Algunos han usado estos versículos para afirmar que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Sin embargo, el contexto muestra otra realidad. Pablo está hablando de la ley ceremonial, de aquellas ordenanzas que señalaban simbólicamente la obra de Cristo.
Estas ordenanzas incluían la circuncisión, las leyes rituales y las ceremonias que apuntaban al sacrificio del Mesías. Pablo menciona la circuncisión del corazón, una transformación interior que no depende de rituales externos, sino de una experiencia espiritual real. El bautismo simboliza precisamente esto: morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. La salvación no se obtiene mediante ceremonias, sino mediante la gracia de Dios. Cristo perdona los pecados, da vida nueva y transforma el corazón. La ley ceremonial señalaba hacia Cristo. Cuando Cristo cumplió aquello que simbolizaba, esas ceremonias dejaron de ser necesarias. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que los 10 mandamientos habían sido clavados en la cruz, sobre todo a la vista de que en otro lugar define el pecado como la transgresión de los 10 mandamientos. La cruz reveló cuán serio es el pecado y cuán grande es el amor de Dios. ¿Sombra o realidad? Pablo menciona prácticas relacionadas con comida, bebida, fiestas, nuevas lunas y sábados ceremoniales. Estas celebraciones formaban parte del calendario ritual del pueblo de Israel y apuntaban simbólicamente a Cristo. Eran sombras. Cristo es la realidad. Las sombras tienen valor mientras anuncian algo que aún no ha llegado, pero cuando llega la realidad, la sombra pierde su propósito. El sábado semanal, sin embargo, no pertenece a ese sistema ceremonial. Fue instituido en la creación, antes del pecado, antes del sistema de sacrificios. Por eso no puede considerarse una sombra ceremonial. El consejo de Pablo también incluye algo muy importante: no juzgar a los demás. El espíritu crítico, la condenación y el orgullo espiritual son peligros reales. Es posible observar prácticas religiosas y al mismo tiempo perder el espíritu de amor y humildad. La verdadera espiritualidad no consiste en sentirse superior, sino en permanecer en Cristo. Mandamientos de hombres. Pablo advierte contra los mandamientos de hombres. A lo largo de la historia, muchas personas han añadido reglas humanas a la religión, pensando que así se acercarán más a Dios. Pero cuando las prácticas humanas sustituyen la verdad bíblica, la fe se debilita. Las ceremonias del Antiguo Testamento cumplieron su propósito. Insistir en ellas como requisito espiritual se convierte en una carga innecesaria. La salvación no depende de prácticas externas, depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Es fácil caer en la trampa de pensar que ciertas prácticas nos hacen mejores que otros. Es fácil confiar en el comportamiento exterior y olvidar la transformación del corazón. Cristo es la fuente de la verdad, la Escritura es la voz de Dios, y el Espíritu Santo es quien guía al creyente. El fundamento de nuestra fe no son interpretaciones humanas, ni tradiciones, sino la palabra de Dios. La lección de esta semana nos recuerda una verdad sencilla pero profunda. En Cristo estamos completos. No necesitamos añadir nada a su obra. No necesitamos buscar seguridad en tradiciones humanas. No necesitamos cargar con lo que Cristo ya cumplió. Cristo es suficiente. Su gracia es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Y cuando la vida espiritual se vuelve confusa, cuando surgen dudas, cuando aparecen voces contradictorias, siempre podemos volver al mismo lugar: la palabra de Dios y la persona de Cristo. Aferrarnos a Él, permanecer en Él, confiar en Él, es el camino seguro. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarnos en el video de esta semana. Si este video ha sido una bendición para ti, te invito a darle me gusta, así como invitarte a que te suscribas para que puedas estar al pendiente del contenido que estaremos subiendo al canal. Tenemos transmisión en vivo los días sábado de Escuela Sabática, Culto Divino y Sociedad de Jóvenes, así como estos resúmenes disponibles los días sábado a partir de las 4 p.m. hora del Centro de México. Gracias por ayudarnos a compartir estos contenidos y seguir llevando la palabra. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.